¿Estoy siendo honesto conmigo mismo haciendo lo que me toca hacer? Para mí esa es la pregunta clave. Yo disfrutaba del trabajo, pero una cosa es disfrutar y otra cosa es... Yo llevo 20 años dedicándome a la sanación y para mí descubrir esto, descubrir lo que hacía en las personas, cómo le movía todas las células, cómo reactivaba, ¿no? todo su cuerpo, para mí fue brutal. El sonido, combinación con todos los instrumentos, te puede transportar a qué momento exacto de tu vida tú viste niños en síndrome de Down que se tumban y a los 2 minutos de estar tocando se quedan dormidos. Es alucinante. Tengo personas también que les cuesta mucho dormir. Entonces, cuando tú sabes la raíz del problema, ahí es donde puedes liberar. Es como decir, vete al hospital y te hacemos un chequeo, pues para ir tú mismo te haces el chequeo y te das cuenta de cómo está tu cuerpo, cómo actúas, un antes y un después. Para mí es una parte importante el conectar con la esencia de cada persona. Entonces, cuando tú has conectado con esa alma de esa persona, cuando sabes lo que necesita y cuando sabes que eres capaz de romper algo para después que se vuelva a unir, ahí es donde se hace todo ese conjunto. Lo primero que yo le digo a esas personas, que se atrevan a perder el miedo, que se atrevan a experimentar y que se atrevan a sentir. Lo primero que hay que empezar a sanar, para mí, que es lo que yo hice, para mí, lo que yo hice, dar una vuelta de 365 grados a tu vida. Reconecta contigo y cuando tú reconectas contigo, todo lo exterior cambia. Todo tu mundo te cambia. Cuando cambia todo tu mundo, tú estás más feliz, tú estás más alegre, tú estás más contento, tú estás en ti. Yo antes era muy negado al tema de no sé, de energías en sí, hasta que la vida me puso esa bofetada delante, ¿no? Me dice, no puedes juzgar antes, ¿no? Antes de haberlo hecho. O dices, yo no voy a beber de esa agua porque al final algún día vas a tener sed y vas a tener que beber, ¿no? Porque hay mucho juicio ahí dentro metido, eso es espiritual, o eso de los juegos, eso no hace nada, y eso no sé qué. Que pierdan el miedo, que experimenten. Yo es lo que digo siempre, para mí no me gusta que me cuenten las cosas, me gusta experimentarlas y después poder opinar y poder decidir si me gusta o no me gusta. Entonces yo invito a todo el mundo a que den un pasito más adelante, ¿no? Que experimenten, que prueben, que no se queden estancados, que salgan de la rutina. Ven y experimenta, yo te invito, ven y experimenta y después hablamos, después ya me dices lo que es. Cuando lo experimentan se dan cuenta de esa transformación, se dan cuenta lo que ha sucedido en su cuerpo, la paz, la tranquilidad, el decir, ¡buah! Yo no sé lo que ha sido esto, pero me ha transformado, me ha equilibrado, me ha cambiado. Cuando el alumno está preparado llega al maestro. Entonces, tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí porque ya necesitabas esa apertura. Quita los miedos, quita los perjuicios, quita todo lo que te venga en la mente, ¿no? Y atrévete a experimentar, porque si no lo experimentas nunca vas a saber lo que va a pasar. La muerte tiene tan claro que va a ganar que nos da toda una vida por delante para que podamos disfrutar y podamos saber quiénes somos. Bienvenidos a una nueva edición de Perto do Ceo. Hoy nos sentamos con alguien que no solo acompaña procesos, sino que los honra con silencio, con presencia y con escucha. Julián López no viene a ofrecernos respuestas rápidas, viene a recordarnos que muchas veces el verdadero cambio no comienza con un paso, con una acción, sino más bien con una pausa. Con sus instrumentos, Julián abre puertas invisibles, crea viajes sonoros que no solo se oyen, sino que se sienten en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma.
En esta conversación hablaremos del poder de la vibración, del despertar de la conciencia, del dolor que se libera y de lo que ocurre cuando uno por fin se escucha a sí mismo y conecta con su verdad. Esto no es solo una charla, es un espacio para que respires, para que sientas y para que quizás tú también empieces a recordar lo que a lo mejor habías olvidado de ti. Bienvenido, Julián, a Aperto do Ceo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Mm. Julián es terapeuta, acompañante en procesos del despertar de la conciencia. Julián utiliza el sonido como una herramienta viva de transformación. En sus sesiones, siempre guiadas por la energía del momento, puede aparecer tanto un cuenco tibetano como un tambor oceánico, un cuenco de cuarzo o un palo de lluvia, todo ello combinado con un gong ancestral. Cada instrumento habla donde las palabras no pueden llegar. Su enfoque no es intervenir, sino sostener el espacio para que cada persona pueda cruzar su propio puente hacia adentro. Julián, ¿cómo comenzó tu camino hacia el despertar? ¿Hubo algún momento de tu vida que te sacudió por dentro, algo que hizo que tu vida cambiara en ese aspecto? Wow, esa es una pregunta muy interesante, Carlos, y una pregunta que a veces me mueve muchísimo, ¿no? Porque, yo era una persona que me dedicaba al mundo de la excavación, de la obra pública, eh, topógrafo, de un campo te hacía un polígono entero. Y, y había algo dentro de mí que todo esto llegué a un proceso que ya no podía sostener. No sabía lo que me pasaba, pero no podía sostener. La empresa era una empresa familiar y cuando tu llamado, ¿no? O tu propósito que has venido a cumplir aquí en la tierra te dice por ahí no es, tienes que ir por allá, tienes que dejar todo y marcharte. Fue un momento difícil porque, claro, abandona tu familia, abandona todo, una empresa familiar y busca ese llamado, ¿no? Pero dicen que cuando el alumno está preparado, llega el maestro. Y para mí vinieron personas a acompañarme, seres que yo entendí directamente lo que me pasaba durante toda mi vida. Y para mí fue una experiencia dura, pero muy certera para mí, o sea, con una confianza y una seguridad que me despertó muchos mundos. Y Julián, ¿qué sentiste tú, por ejemplo, la primera vez que escuchaste o que viviste el sonido, no solo como música, que es al final lo que entendemos las personas por el sonido, sino como esa medicina que ofrece? Pues mira, cuando la primera vez que yo sentí un cuenco, yo era músico antes, ¿vale? Músico de tocar, tocaba el clarinete, la trompeta, percusión, pero cuando sentí esa vibración y sentía lo que hacía dentro de la persona, porque yo después de este cambio, esa transformación que yo tenía de antes de la empresa, yo llevo 20 años dedicándome a la sanación. Entonces, cuando me enseñaron ese cuenco, cuando yo entendí y probé con mis pacientes lo que hacía, ¿vale? Cómo les hacía vibrar, cómo le hacía mover toda la energía encima de las personas, ahí empecé a indagar. Entonces, después de todos estos 20 años de sanación, de estar al servicio de la gente, cuando probé esta parte que para mí ha sido clave, ¿no? Porque era una pieza que a mí me faltaba o sentía que me faltaba algo y era como empezar uniendo todo este rompecabezas. Y para mí descubrir esto, descubrir lo que hacía en las personas, cómo le brotaba toda la energía, cómo le movía todas las células,
cómo reactivaba, ¿no? Todo su cuerpo, para mí fue brutal. Me volqué al 100% en ello. Esto es quizás un poco lo que sucede, ¿no? Dentro de una persona a nivel físico, ¿no? Podríamos llamarlo cuando escuchan el sonido de un cuenco tibetano, por ejemplo. Cuando Exactamente. se mueve Un la cuenco energía. tibetano, perdón, Carlos, un cuenco tibetano, tú le pones un poquito de agua dentro del cuenco, lo haces vibrar y depende del cuenco, ¿vale? El agua hace unas formas, hace un movimiento. Eso es lo que nos hace dentro de nosotros. Nos activa toda la sangre, nos activa todas las células, nos da un estado de paz, de calma, de relajación. Y ahí es donde ya se mete todo el tema eh, de destrozarte si hace falta, ¿vale? Para poder unir todas las piezas de dentro de ti. O sea, por ahí es donde decimos, despertamos bloqueos, quitamos ansiedades, equilibramos todo el cuerpo con eso. Sí, esto es un poco precisamente, bueno, una pregunta que yo tenía en mente, ¿no? Que era, pues eso, qué diferencia había, ¿no? Por ejemplo, a escuchar música de una manera normal, como pueden hacer las personas, a escuchar Mm, estos tipos de sonidos en concreto. Yo en una mm, ocasión tuve un cuenco en la mano y la verdad es que me quedé sorprendido mm, porque emitía un sonido que parecía que no se terminaba e incluso al seguir girándolo, el sonido permanecía y oscilaba, aumentando y disminuyendo, y mm. fue algo que me dejó hipnotizado, la verdad. Sí que es verdad que tiene Sí. como algo mágico, ¿no? El sonido del cuenco. Mira, si eres consciente, Carlos, depende de cómo nos despertamos ese día, ¿no? O cómo nos levantamos, con las ganas que nos vamos a trabajar. Subimos al coche y si hay una canción que nos gusta, ¿no? Le damos voz y ¡boom! Y es un movimiento que activa el cuerpo. Si sentimos que necesitamos más paz, más tranquilidad, escuchamos música como más tranquila, ¿vale? Pero nosotros forzamos a nuestro cuerpo, si escuchamos música de rock, ¿no? Nos animamos, entra ese acelerón en el cuerpo, y si escuchamos música tranquila, nos calmamos, ¿verdad? Eso es así. Mm. Cuando hacemos un cuenco, cuando hacemos un cuenco de cuarzo, cuando hacemos un oceánico, cuando hacemos un concierto en concreto, la persona experimenta lo que realmente necesita experimentar en cada momento. Se libera de tensiones. A veces tenemos la mente pensando, a ver, ¿qué ritmo o qué instrumento va a tocar ahora? O cuando lo toco, después me preguntan, he sentido esto, yo no sé qué instrumento estabas tocando. O sea, es muy diferente de lo que podemos sentir en una música normal a lo que podemos sentir en esa vibración del cuerpo, incluso ganas de llorar, ganas de lo que sea, incluso ganas de meterte dentro de la madre, ¿no? Como meterse aquí dentro en el espacio seguro, ¿no? Cuando estábamos dentro de la barriga de la madre, nos transporta a esos momentos tan hermosos y tan bellos, que es lo que necesita la gente. Sí, ¿Verdad? Julián, en la actualidad la humanidad está viviendo a un ritmo frenético. Mm, Cada vez se sabe que hay más niveles de estrés, de mm. ansiedad, lo cual al final pues acaba generando enfermedades en el cuerpo físico y también a nivel mental. Eh, para aquellas personas que quizás vivan con un nivel alto de estrés y de ansiedad, podrías decirnos, el sonido puede ayudarles, ¿verdad? Puede ayudarles a liberarse de ese estrés, de esa ansiedad, a normalizar su vida, digamos. Puedo ayudarles perfectamente, Carlos. Mira, voy a un sitio, ¿no? A hacer conciertos de niños de síndrome de Down y autistas, ¿vale? Entonces, los autistas sabemos, ¿no? Que están acelerados, que les cuesta mucho de entrar en sí y tal. Para mí, simplemente, cuando doy el primer cuenco, cuando me levanto y paso el tambor chamánico o el oceánico, simplemente ver la cara de felicidad, la cara de así, se te quedan mirando y dicen, ¿esto qué es? Conectan con algo tan profundo que no saben lo que es.
niños en síndrome de Down que se tumban y a los 2 minutos de estar tocando se quedan dormidos. Es alucinante. De hecho, los padres se me quedan mirando a veces y me dicen, no entendemos lo que está pasando, pero aquí están todos tranquilos, tumbados en la colchoneta y están tranquilos y están asombrados. Y es simplemente verlos la carita de felicidad, es un placer, ¿no? El poderlos acompañar en ese momento. Wow, qué bonito. O sea, sí, muy bien. Julián, precisamente ahora decías, ¿no? Que los padres se quedan mirando, ¿no? Y no Mm, entienden. Y mm, creo que esto es una de las cosas que, bueno, digamos que de alguna forma es importante que la gente lo sepa, ¿no? mm, Que no hay que buscarle una explicación lógica a todo, no hay que buscar siempre explicar con palabras lo que sucede. Si en mm, este caso, con lo que tú estás explicando a tu hijo que tiene este problema, ves que le resulta eficaz, no es mm. necesario saber qué es lo que está pasando. Para Porque cuando nada. la persona diría, pues no sé, eso que está pasando es raro, ¿cómo lo explicas? No Mm, hace falta explicación, ¿no? Si estás viendo que le está viniendo bien, que se acaba de calmar, que se acaba de dormir, cuando normalmente es hiperactivo, creo que mm, sobran las palabras. Porque, ¿no crees, mm, Julián? Porque cuando hablamos de estos temas, de estos procesos, la gente, y yo he sido uno de ellos, incluso a veces lo soy, queremos siempre mm, racionalizarlo todo y buscar una explicación con palabras, y creo que hay mm. cosas que a veces no hacen falta explicarlas, ¿no? Solo hay que verlas. A mí la gente a veces me pregunta, oye, pero ¿y qué hace? ¿Haces un concierto y qué tenemos que hacer? Digo, nada, simplemente disfrutar. Digo, pero bueno, disfrutar y hago, sentiremos y tal. Es alucinante cuando vienen por primera vez que yo simplemente les digo, darle permiso a vuestro cuerpo para que experimente lo que tenga que experimentar, que salga lo que tenga que salir y olvidar, quitar la mente y disfrutar de la vibración que podáis recibir. Pero tienen que experimentarlo, porque si no, ¿cómo se lo explicas con palabras? Que es lo que decimos, ¿no? Efectivamente, creo que en este caso, Mm, y más cuando estamos hablando de sonido, ¿no? También de lo que puede producir el sonido, la vibración o la frecuencia, creo que sin la mm, experiencia, pues las palabras ni se acercan correcto. lejos a poder explicar lo que una persona puede llegar a sentir si no lo has Mm, experienciado, ¿no? es Eh, preciso. Julián, yo, por ejemplo, durante años he sido una persona que he tenido estados de apatía permanente, incluso de tristeza, y aunque, bueno, y aunque he trabajado en ello para mejorarlo, y desde luego lo he mejorado un montón, me Mm, sigue surgiendo a veces estos estados, ¿no? Hay días en los que, pues, sin un motivo aparente, pues mm. me encuentro en un estado de tristeza, de apatía, y vuelvo a recordar que estuve muchos años en eso. Para aquellas personas que quizás se encuentren así en momentos de una tristeza permanente o de una apatía profunda, día sí, día no, el sonido, por ejemplo, puede devolver esa energía, ayudar a esas personas a reconectar con el deseo de vivir. Mira, Carlos, toda esa vibración profundiza tanto dentro de la persona que no es que te dé ganas de volver a vivir, sino que te lleva, te transporta al punto, a la base, a donde tú te cerraste por primera vez para que te pase eso en tu día a día, para no ser feliz, para que estás apático, ¿vale? Entonces, el sonido, combinación con todos los instrumentos, te puede transportar a qué momento exacto de tu vida tuviste ese trauma, ese conflicto, para que tú te metas ahí en esa tristeza y de repente estar bien y tú sentirte, ya no estoy bien, no sé por qué. Entonces, cuando tú sabes la raíz del problema, ahí es donde puedes liberar. Entonces, mucha gente de estar así, de venir, de decirme, oye Julián, es que me ha pasado esto en unos días, porque un concierto no es el mero hecho de estar haciendo el concierto el tiempo que están allí. Toda esa energía puede durar más de una semana en movimientos internos. Entonces, te puede pasar en el día a día,
Julián, ¿qué ha pasado esta persona? Y me ha saludado, y yo le he saludado también, y antes no lo hacía. O sea, te vas dando cuenta de esa transformación en el día a día, no cuando estás en el concierto, sino después, cuando tú vas en el día a día por ahí, que empiezas a saludar o empiezas sales y estás sonriente o lo que sea. Es la transformación después. Justo te quería preguntar que nos contaras así de un caso, de un par de casos así que tú recuerdes Pues, de, pues eso, de alguien que le haya sucedido eso después del concierto. vale, mira, yo tengo un señor que viene a mis conciertos porque le duele mucho el brazo, ¿vale? Le inyectaban y todo para el dolor y tal, y hacía tanto tiempo que estaba molesto con eso, que el hombre decía, es que ya te sales a caminar por ahí, tienes el dolor, tienes que forzar esa sonrisa, ¿no? Tienes que demostrar a la gente que estás bien, ¿no? Pero no es así. Y la primera vez que yo vine a escucharte, a sentir lo que era una vibración, a sentir lo que eran los cuencos, ha sido el único que me ha liberado del dolor, que yo me salgo de allí, me salgo nuevo. La verdad es que el hombre le cambia la cara totalmente. Le ves enseguida la sonrisa, le ves esa transformación. Ahí sí que le actúa en el mismo momento. Y entonces, claro, cambia su actitud, cambia todo. Es decir, Encuentra una- que puede haber casos así como más instantáneos, ¿no? Y otros Sí, que a sí, lo en el mejor momento. que Ese tengan hombre es en el momento. ese fue en el momento, ¿no? Depende un Es- poco de qué Sí. depende eso, de la persona o del problema que trae la persona. Ujú. Tengo personas también que les cuesta mucho dormir, ¿vale? Y que no concilian el sueño rápido, pues después del concierto. Yo también les aviso, depende de lo que el cuerpo necesite, o pueden estar 2 o 3 días durmiendo a moco tendido, o no pueden dormir, están unos días que necesita esa reactivación el cuerpo para después descansar. Mm, Sí, hay muchas experiencias, muchas cosas vividas en los conciertos, que la gente darse cuenta de muchísimas cosas, de sentir que iban directamente a una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Hostia, me he sentido que un legado familiar o algo, ¿no? En ese sentimiento dentro de ti, que estoy repitiendo patrones de mi madre o de mi tío y no sé qué. Y yo sentía que me estaba pasando lo mismo, o sea, y tú sabes que cuando el cuerpo empieza a activar algo, por el tiempo se hace real. ¿Vale? Pues darse cuenta de eso. Entonces, para mí, esa profundidad, ¿no? Que llegan las personas a través de esa vibración, para mí es brutal. Es como decir, vete al hospital y te hacemos un chequeo, pues para ir tú mismo te haces el chequeo y te das cuenta de cómo está tu cuerpo, cómo actúas, y para mí wow. es un antes y un después. Para mí es un antes y un Es muy después. interesante esta palabra que dices, Julián, de concierto, porque normalmente las personas cuando escuchamos esa palabra, pues sí, nos imaginamos un concierto Mm, de, bueno, pues un concierto clásico de música, mm, de una mm, orquesta, etcétera, etcétera. Y aquí en realidad estamos hablando de un concierto sanador. Estamos mm, hablando de un concierto mm, musical que al final lo que te aporta, lo que te llevas, mm, es sanar algo dentro de tu cuerpo, dentro de tu mente, cambiar un patrón mm, negativo que se está repitiendo en tu vida. Bueno, en un sinfín de cosas, ¿no? Te puedes llevar después de un concierto musical de los que tú haces, a mm, diferencia de lo que te puedes llevar en un concierto de música tradicional, que es mm, un momento de entretenimiento y diversión, nada más. mm, Entonces, mm, bueno, desde aquí animo a las personas y como ya te dije antes fuera de cámara, yo voy a ser una de ellas, a que prueben este tipo de conciertos, no mm, solo con Julián, a lo mejor con otras personas que también trabajan con este tipo de mm. instrumentos, para que compruebes por ti mismo qué sucede en tu cuerpo, qué sucede en tu mente, si aquello que te dolía dejó de doler, si ese sueño que no conseguías profundizar ahora lo consigues, si ese patrón negativo que se viene repitiendo en tu vida desde hace tantos años, de repente, se rompe y desaparece. Compruébalo por tú mismo. Julián, cuando trabajas con las personas,
¿Utilizas todos los instrumentos con cada persona o con unas utilizas unos con otras? No sé, explícanos un poco si eso depende también de la energía que trae la persona, del problema. Eso depende mucho de la energía que traiga la persona. Hay personas que necesitan mucho movimiento y cuando me refiero a mucho movimiento es como, eh, sabes que a veces cuando tenemos esos bloqueos no queremos ver o no permitimos ver más allá, son como muros de hormigón. Cuando está ese muro de hormigón ahí dentro de la persona que no permite abrir, que no permite ver más allá o no se atreve o algo. Entonces, por ejemplo, el tambor chamánico. Tambor chamánico lo pones de pie, le das unos cuantos golpes ahí como romper, ¿no? Ese muro de hormigón y liberar. Y de repente ves como el cuerpo hace ¡boom! Se deja caer, ¿no? Porque dice, ya he soltado lo que tenía que soltar. Es muy inconsciente, a veces la persona no se da ni cuenta, pero cuando le estás dando que, como terapia, ves como el cuerpo se derrumba. Entonces ya a través de ahí ya puedes cambiar o puedes tocarle la flauta andina, por ejemplo, para que introduzca sonidos suaves, ¿vale? Para que vuelva a reconectar con ella misma no siendo tan bruscos, ¿vale? O bien con una flauta, o bien con un cuenco, algo suave, ¿no? Para que la persona mismo pueda volver a conectar. Pero sí, hay que romper para poder reparar, que digo yo. Entiendo. Para poder construir, primero hay que destruir, ¿no? Claro. Destruir, en este caso, Mm, lo que a lo mejor está bloqueando, ¿no? A la persona mm, para perfecto. construir un Mm, nuevo camino. Y Julián, yo, por ejemplo, también he tenido durante años como mucha vergüenza a veces, en mm, determinados casos, ¿no? O mm, con determinadas personas. Incluso a veces aún me sucede que cuando voy a quedar con grupos de personas que no conozco, inicialmente es como que no quiero hacerlo. Tengo como una vergüenza mm, infundada, que después no es así, que después cuando estoy con ese grupo de personas soy el primero en hablar, en dialogar, en acercarme y en compartir, pero es como algo un poco que no tiene sentido, porque me sucede casi siempre antes y mm. ahora como ya lo he identificado, pues digo, bueno, pues no pasa nada, Carlos, vergüenza, pues va, cuando llegues allí ya la rompes. Y entonces, pues bueno, consigo romperla siempre, pero me sigue aún viniendo a veces y bueno, ahora esta guerra ya la gano yo, pero para aquellas personas que a lo mejor también sean muy vergonzosas y que igual pues les cueste no solo poder entrar en grupos nuevos de personas, sino también a lo Mm, mejor acudir a un concierto chamánico, porque mm. conocen a la gente, no saben lo que va a pasar allí, nunca han ido. Entonces, que el sonido también puede liberarlos, también puede hacer que esa vergüenza desaparezca por fin. Buena pregunta, Carlos. Mira, para mí es muy interesante y muy valioso, ¿vale? Primero que nada, antes de entrar al concierto, cuando viene la gente, yo la recibo con un abrazo. Cuando nos damos ese abrazo, es como dar permiso al alma para que se abra, que se expanda. ¿No? Porque si no reconectamos primero con esa persona, ¿no? Es cuando tú vas a algún lugar que hay 20 personas, ¿no? Que tú no conoces a casi nadie, bueno, os voy a presentar, mira, aquí está Carlos, aquí está este es Julián, tal, no sé qué. Vale, y hay un momento que tú aún sigues bloqueado, sigues parado, ¿vale? Entonces, primero ese abrazo, para poder dar permiso a ese alma de esa persona a poder abrir un poquito, ¿vale? Después ya, cuando ya nos metemos en concierto, cuando ya nos metemos en toda la gente, ¿no? La persona se tranquiliza muchísimo porque se forma como un espacio sagrado. De hecho, cuando entra la gente, se conozcan o no se conozcan, siempre se presentan ellos. Eso es brutal, la energía que se forma allí dentro. Todos se dan un abrazo, todos necesitan, mira, soy de tal sitio y bueno, es la primera vez, vengo nervioso, no sé qué decir. Y dentro de esos nervios, la gente habla y empieza a expresar. Y entonces hay una parte de magia muy bonita en ello, porque cuando empiezas a tocar los cuencos ¿vale? En esos conciertos, en esa sanación, claro, la energía, cada uno viene de un modo distinto.
Los cuencos, cuando tocamos o cuando tocamos algún instrumento, la vibración sabemos que sube y baja, ¿no? Sube y baja por todos los sitios. Entonces, depende de cómo rebota la vibración, depende cómo le da a la persona, rebota más alto más o menos, depende de cómo esté energéticamente. Y lo más bonito de todo, Carlos, es ver como en 10, 15 minutos de concierto, la energía está igual, porque hay unos que suben y bajan más rápidos, otros que están muy desequilibrada, pero te das cuenta, en 10, 15 minutos la energía se equilibra y cuando todos terminamos el concierto, nos damos la vuelta para expresar lo que hemos sentido, ahí es cuando está toda una conexión y ahí es cuando ya pierden todo. Mm. Es Entiendo, brutal. entiendo también que cuando hablamos de por lo menos de esa energía inicial, ¿no? Que traen las personas y para que esto también se pueda entender de una forma Mm, más terrenal, es un poco lo que tú decías, Julián, de que las personas empiezan un poco, ya se saludan unos a otros, aunque no te mm, conozcan. Hay esta energía, hay este buen rollo, ¿no? mm. Traduzcámoslo a esa palabra. Esa energía, Perfecto. este buen rollo entre personas que van a un sitio donde hay calma, donde hay paz, donde hay confianza, donde hay una buena energía, donde hay un buen Mm, rollo y mm. creo que a partir de ahí pues se tiene que perder todo miedo o vergüenza. Julián, ¿qué le dirías, por ejemplo, a una persona que ha probado un montón de cosas pero sigue bloqueado emocionalmente? Quizás el sonido pueda ser una puerta distinta a todo lo demás que en realidad que no le ha funcionado. Lo primero que yo le digo a esas personas, que se atrevan a perder el miedo, que se atrevan a experimentar y que se atrevan a sentir. Porque la gente si viene a un concierto y va a hacer, bueno, yo no me voy a atrever, yo no me voy a mover, a mí no me va a pasar nada, yo sé que pasa dentro de su alma, pasa, hay una transformación, pero su mente tiene que acompañar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando vienen personas así? Si no acompañan con su mente, si no le dan permiso a ese cuerpo, que para mí es fundamental, damos permiso a nuestro cuerpo para recibir esa vibración. Damos permiso al cuerpo, a nuestras células, para conectar con nosotros. Para mí esa es la base fundamental. Interesante. Sí, Julián, ¿crees que la música, el ritmo, la frecuencia, la vibración del sonido puede llegar a donde a lo mejor el lenguaje racional no lo hace? por supuesto, evidentemente. Si nos damos cuenta, somos vibración nosotros, ¿no? Somos agua, somos vibración. Eh, para mí una de las terapias mejores es conectar con esa música, ¿no? Cuando estás triste, digo, me voy a poner música y voy a bailar, ¿vale? Y tú mismo te reactivas, ¿verdad? Te pones música y bueno, te pones a bailar y tal, y al rato te sientes ya bien. Es como esas terapias, ¿no? Que queremos nosotros para profundizar nosotros mismos. Entonces, claro, la música es una activación muy bonita. Nos hace vibrar, nos hace sentir, nos hace estar en modos de vibración muy altos, muy bajos, como, como nosotros necesitemos, por eso buscamos las músicas. Yo para mí es importante y tengo algunas canciones por ahí que me pongo mucho en cuando necesito soltar mis emociones, que no puedo, que necesito llorar, necesito conectar, empiezo a tocar la flauta o me pongo música de YouTube que ya sé qué música es, o empiezo simplemente con una vibración, un hueco, me lo pongo delante de mí, aquí enfrente del plexo solar, le doy dos golpes y ahí me rompe toda esas emociones. Cuando necesito expresar esa emoción, me va muy bien conectar con la música, conectar con esa vibración. Qué bien, qué bonito. Eh, Julián, para ti, ¿qué significa para ti, Julián, el despertar de la conciencia? ¿Y cómo puede, por ejemplo, alguien notar esto en su día a día? Yo voy a poner ejemplos míos porque a mí no me gusta hablar de los demás. Yo voy a poner mi transformación.
¿vale? Mm. Eh, Porque es real. Ese despertar de la conciencia, yo era muy negado, ¿no? Al tema de energías, era muy negado, tema de constelaciones, era muy negado. A mí déjame en mi mundo de excavación y de la obra, ¿no? Y de hacer planos y topografías y de todo. No me cambies de ahí hasta que la vida te dice, bueno, vale, tú no quieres esto, yo te voy a poner otras cosas delante. ¿Vale? Porque el universo es tan sabio, ese despertar, esa conciencia es tan sabia que está ahí dentro de ti que te abre tantas puertas y te abre un mundo que si no lo quieres atravesar y tú has venido para atravesártelo, no te preocupes, que Él te va a llevar a donde tú has venido a hacer ese propósito. Entonces, para mí fue una transformación, Carlos, tan grande de lo que era antes, del proceso que tuve, porque estuve 3 años después de haber dejado la empresa, ¿no? Estuve 3 años sin saber qué hacer, sin nada, o sea, bueno, tenía dinero, tenía todo bien y tal, hasta que al final me dicen, ¿te pones al servicio? Sí o sí. En un viaje que hicimos mi pareja y yo, estábamos en Colombia, en Bogotá, y nos llaman, teníamos dinero invertido y tal, y nos dicen, el dinero este está bloqueado. Te quedas como, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Y de ese viaje de vuelta a no saber en tu vida lo que hacer. O sea, de tener todo a no tener nada. De no saber ni cómo poner un plato de arroz encima de la mesa. Y entonces hay algo dentro de ti que dices, bueno, o confío o confío. O, o sigo para adelante o qué hago, ¿vale? Entonces, para mí ese despertar, ¿no? de conciencia empezó en ese trayecto. Pues, a ser más humilde, a ser más honesto conmigo mismo, eh, a conectar conmigo, que yo antes no sabía ni quién era Julián, ¿vale? Julián era un empresario que te hacía esto, hacía lo otro y ya está, y punto. Pero ¿quién era Julián en sí? ¿Qué es lo que había venido a aportar? Y entonces a mí me echaron una mano muy buena. Estoy muy agradecido a todas las personas que para mí me llevaron en este camino, como tener este llamado también, ¿vale? Para mí, una de las gratificaciones más grandes, uno de los regalos más grandes que me ha hecho el universo, es poder estar al servicio de las personas, el poder conectar con ellas, el poder hacer esa transición, también ayudarles a hacer eso. Igual como me ayudaron a mí, a hacerlo yo a los demás. Entonces, para mí eso es una bendición, un regalo, y para mí es maravilloso. Y por eso me dedico a ese acompañamiento, a ese transformar a las personas. Qué bueno, qué potente eso, la verdad. Muy potente. Mm, Has dicho algo ahí, Julián, que me ha gustado, que es que en su momento dijiste, ¿no? que no sabías quién eras, ¿no? Y que a partir de ese proceso, de esa ruptura, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, que sucedió en tu vida, comenzaste a ser más honesto contigo mismo mm, para conocer la verdad. mm, Desde aquí quiero animar a todas esas personas a que vean esta entrevista, a que le echen un vistazo a las otras entrevistas, porque en este canal Perto Voceo lo que pretendemos es que te inspires a través de personas como la que hoy tenemos aquí, como Julián, que te mm, inspires para conocer tu verdad, para conectar con tu verdad como Julián lo hizo en su momento. Y para ello es importantísimo, es imprescindible que seas honesto contigo mismo, muy honesto. Así que ya sabes, en Perto Doceo estamos para acompañarte, para inspirarte e mm. incluso para ayudarte. Puedes contactar con nosotros por los diferentes canales y si te apetece, suscribirte al canal de YouTube para recibir de manera automática todas las próximas e interesantes entrevistas. Julián, la sociedad en general vive muy desconectada. Tú Mm, lo estuviste en su momento, como acabas de contar. Yo mm, también viví mi propio proceso de desconexión. Y bueno, para todas aquellas personas
que aún siguen desconectadas y que desde este canal lo que queremos es eso, ayudarlas a despertar, a que conecten con su verdad. Eh, ¿Qué es quizás, desde tu punto de vista, lo que más puede doler cuando una persona está desconectada de sí mismo? Hacerle ver que de verdad está desconectada. Porque la persona coge en su día a día, ¿no? Coge ese automático, coge ese ir a trabajar, coge ese, no, estoy bien, estoy genial y tal. Y cuando de verdad te das cuenta, ¿no? O le ayudas en ese proceso, en decir, jope, estaba desconectado, yo creía que mi día a día era fantástico, era bien y tal. Eh, para mí, el cogerlos y que se den cuenta, ¿no? De dónde están o lo que tienen que hacer. Simplemente esa es la honestidad, esa que he comentado yo antes, ¿no? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo haciendo lo que me toca hacer? Para mí esa es la pregunta clave, porque le desmontas todo su imperio, todo su castillo, ¿no? Que tienen montado. Entonces, el cogerlos y ponerlos en una realidad, ¿estás a gusto con lo que estás haciendo o quieres cambiar tu propósito para hacer lo que realmente tienes que hacer? Ahí es donde rompes, ahí todas las estructuras, ahí es donde yo les animo a la gente a que se analicen, pero que sean honestos, ¿eh? Y que se vean su realidad. ¿Y qué es a lo mejor lo primero que puede empezar a sanar cuando una persona despierta? Lo primero que hay que empezar a sanar para mí, que es lo que yo hice, para mí, ¿eh? Lo que yo hice, dar una vuelta de 365 grados a tu vida. ¿Qué significa esto? Yo fumaba mucho, de repente dejé de fumar. Me gustaba tomar cerveza y beber un poco de vino y tal. Dejé de beber vino. Dejé muchas cosas atrás, ¿vale? Cuando llevas un tiempo, ¿no? Que tú le has dado la vuelta 365 grados a tu vida y sientes esa transformación, ves cómo el camino se te va poniendo delante para lo que tú necesites. Ves cómo la vida te va dando oportunidades. Bueno, la vida oportunidades nos da siempre. Pero en ese momento es cuando podemos ver esas oportunidades, cuando nos damos cuenta de quiénes somos, cuando somos conscientes de que incluso hasta de los amigos que tenemos, ¿vale? Que hacemos a veces en la mente, ¿no? Un estatus con la gente que dice, bueno, con esta gente somos amigos, con aquel no tal, y cuando tú le das esa transformación a tu vida dices, ah, para, voy a ver quién soy yo y qué es lo que ha pasado en mi vida que todo ha cambiado. Pero yo animaría a la gente que dé una vuelta de 365 grados a toda su vida. Mm, es verdad eso. Yo también desde aquí los animo igual que tú, Julián, aunque pueda parecer un proceso Sí. complicado, complejo, creo que merece la alegría el hacer ese cambio. Mm. Dijiste ahí una palabra clave, Julián, que es propósito y que además en los últimos tiempos, desde mi punto de vista, se está poniendo de moda, aunque muchas personas a lo mejor aún no terminan de entenderlo. Eh, ¿Tú crees que todos venimos con una misión clara a este planeta? Que Por ese supuesto, propósito ya lo tenemos así de nacimiento, que se va revelando a medida que caminamos. ¿Qué opinas tú acerca de este tema? por supuesto que sí, ¿eh? Por supuesto que cada uno ha venido con un propósito ya. Venimos con el alma ya programada para que nosotros podemos experimentar en nuestra vida, ¿vale? Hasta que lleguemos a ello, para la próxima vida poder evolucionar. Yo es lo que digo siempre, la muerte lo tiene tan claro que va a ganar que nos da toda una vida por delante para que podamos disfrutar y podamos saber quiénes somos. ¿Qué pasa en estos patrones cuando somos pequeños? Los padres nos dicen, pues bueno, pues móntate un negocio o sigue el negocio familiar o esto, lo otro, ¿vale? Y te hacen un camino que está bien y como somos pequeños, pues seguimos ese camino. Cuando eres mayor, cuando te vas haciendo mayor, yo siempre hablo por mi caso, ¿vale? Yo con 14 años subí en una primera excavadora
Tú imagínate con 14 años subir encima de una excavadora, es un regalo para un niño. Y para mí fue una cosa de decir, yo de aquí no me bajo, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo más, esto es, en fin, te das cuenta, te vas haciendo mayor, la gente te dice, tú no haces caso porque estás metido en ese rol y tal, hasta que llegas a un momento que dices, algo no está bien encajado conmigo. Algo hay aquí que soy feliz porque tengo muchas cosas o creo que soy feliz, pero me di cuenta que no era feliz con eso. Yo disfrutaba del trabajo, pero una cosa es disfrutar y otra cosa es ser feliz. Ahora entiendo que soy feliz porque para mí no es un trabajo lo que yo hago, porque yo cuando estoy en una sanación, esto es, pueden pasar horas en una sanación tranquilamente y, y ser la persona más feliz del mundo. Ser la persona más feliz cuando la otra persona sale de tu centro con una sanación hecha, cuando hacemos un concierto y la gente sale súper bien, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Esa transformación, darte cuenta de todo esto. Y, Julián, cuando hablas de esa sanación, ¿no? O de ese concierto, em, ¿cómo haces, por ejemplo? ¿Cómo sostienes ese espacio? ¿Cómo logras acompañar a las personas sin realmente tampoco querer arreglarlas? Porque tampoco es un poco, tampoco se trata de arreglarlas, no es que tengamos nada estropeado, ¿no? Entonces, no sé, cómo haces eso para acompañarlos? Mira, yo antes, cuando hago en mi centro, ¿vale? Voy a varios lugares para hacer, ¿no? Y me gusta ir un rato antes para hacer un espacio sagrado, ¿vale? Hay como una burbuja de protección. Ese espacio tiene que ser, cuando entre la gente, decir, wow, me siento seguro. ¿Para qué? Para que cuando la gente se pueda tumbar, se pueda estar desnudar su alma, que para mí me encanta eso, ¿no? Cuando tú te puedes sentir seguro que puedes desnudar tu alma, ¿no? Porque eso es lo más sagrado que tenemos. Y voy a sentir esa vulnerabilidad, que es la fortaleza de la persona, ¿no? Cuando eres vulnerable. Entonces, cuando ves a gente que está llorando, ves a gente que está riendo, ¿no? Incluso en la misma vibración, que no has cambiado de cuencos ni nada. Simplemente con los cuencos tibetanos, unos empiezan a llorar, otros empiezan a reír, otros simplemente están tranquilos, ¿vale? Para mí es una parte importante el conectar con la esencia de cada persona. Saber cuando tú te vas a levantarte con el gong o con el tambor chamánico o lo que sea, saber que puedes ir a una persona, darle más fuerte, puedes ir a otra persona, darle un poquito más suave para mover esa vibración diferente, ¿vale? Entonces, cuando tú has conectado con esa alma de esa persona, cuando sabes lo que necesita y cuando sabes que eres capaz de romper algo para después que se vuelva a unir, ahí es donde se hace todo ese conjunto, ¿vale? Pero eso lo haces porque te das cuenta de la vibración, te das cuenta de ese sonido, te das cuenta de la gente, qué es lo que necesita. Eso realmente se siente. Y eso, claro, evidentemente, tener ese espacio sagrado, hacerlo tú también tan ameno. Bueno, a mí la gente a veces me dice, cuando termina, dice, Julián, es que tú bailas con todos los instrumentos. Claro, cuando haces ese baile, la persona que estás escuchando todo eso está tranquila. Y es súper bonito cuando ves esa transformación de la gente. Julián, cuando hablas de este proceso de sanación con las personas, veo que también, por un lado, mencionas concierto, entiendo que eso es grupal, pero también esta sanación se puede hacer a título individual. Sí, por supuesto. Ahí en la camilla, puedes poner en la camilla y puedes poner varios cuencos encima de la persona. Encima, al lado. Depende de la persona lo que necesite, de vibración que necesite. Hay una parte importante que para mí esa es la clave, ¿no? En esa vibración. A veces la persona viene
y necesita simplemente un 40 o un 50% de vibración para poderse activar, ¿vale? Entonces, para mí es muy importante no querer darle un 100% a esa persona, porque si no la cerramos, ¿vale? Es darte cuenta de, le pones un cuenco aquí, dices, vale, ese cuenco aquí en el plexo solar vibra muy bien y tal. No le des mucho tiempo, porque si no lo vas a bloquear. Dale el justo, el que necesite. Eso hay que sentirlo, hay que saberlo. Entonces, cuando tú tienes una vibración que dices, necesito simplemente un 20% para llegar a tu tope", yo te voy a dar un 15% para que ese 5% tú le ayudes a tu cuerpo a llegar a ese 100%. Porque igual podemos hacer mal cerrando esa sanación como abriendo. Entonces, no es lo mismo hacer ese grupal como individual. ¿Por qué? Porque individual tú vocalizas simplemente ya en esa persona, ¿vale? Te enfocas más ahí, le haces una sanación brutal y en ese concierto le haces la sanación a todas las personas. Pero individual, por supuesto que es, de hecho, yo creo que para mí es más eficaz, ¿no? Porque le das lo que necesita la persona. Justo te iba a preguntar eso ahora, si a lo mejor era más eficaz al hacerlo Mm, individual o mm. hacerlo quizás grupal. Y no sé también si pudieras decirnos qué duración puede tener eso, Julián, qué duración tiene uno de tus conciertos, por ejemplo, o qué duración puede tener una sesión de estas a título individual. Va, las duraciones suelen ser de 1 hora, 10 minutos, lo que es tocando de verdad los cuencos, ¿vale? Porque primero hay una pequeña meditación, ¿no? Que invitas ya a la gente a tumbarse, primero explicas a la gente lo que va a hacer la vibración con ellos, y son 10 minutos, ¿no? Que les haces respirar y les haces conectar con ellos, ¿vale? Hay después, para mí, conectado con una frecuencia, con los cuencos, con lo que es el tambor chamánico, con lo que es el oceánico, con lo que es la flauta, ¿vale? Como un escalón muy agradecido para que la gente se sienta agradecida de verdad, ¿vale? Porque no es lo mismo estar tocando un cuenco de cuarzo y de repente te vas al gong. No, como una secuencia, ¿vale? Y para mí es muy importante esas secuencias, tener un tiempo marcado, pausado, y suelen durar entre 1 hora, 10 minutos, más o menos. Después ya hago otra pequeña meditación para bajar a la gente, para que se vayan tumbando, para hacer unos movimientos y tal. Y después tenemos el espacio del compartir, ¿no? El que cada uno puede experimentar, puede compartir, puede escuchar a las otras personas, puede sentirse en ese lugar seguro y se pueda expresar todo lo que ha vivido para yo después poderle decir, profundiza en esto, profundiza en lo otro, eh, tómate una copa de vino, te vas a una terraza y habla con tu niña interior, por ejemplo, ¿no? Depende de cada persona lo que haya podido sentir, ahí es la parte de terapeuta que le puedo ayudar a cómo romper, ¿no? O cómo montar esa historia o eso que ha podido vivir ahí en ese proceso de los cuentos. Interesante, Mm. interesante. Julián, entiendo que a lo largo de los años habrás trabajado con muchas personas, habrás acompañado a muchas personas bueno, pues a trascender aquellos problemas internos que puedan tener. Mm. ¿Qué te enseñan, por ejemplo, a ti las personas a las que acompañas? ¿Qué espejos te han devuelto de alguna forma al verte en ellos? La seguridad en lo que estoy haciendo. Cada vez me lo afirman más, que estoy en el camino, que va bien, ¿no? Que toda la... Porque ya te digo, yo antes era muy negado al tema espiritual, al tema de, no sé, de energías en sí, hasta que la vida me puso esa bofetada delante, ¿no? Me dicen, no puedes juzgar antes, ¿no? Antes de haberlo hecho. O dices, yo no voy a beber de esa agua porque al final algún día vas a tener sed y vas a tener que beber, ¿no? Entonces, para mí hoy en día, después de 20 años, es muy gratificante, es muy hermoso
ver a la gente cómo se rompen y sentir yo en mi cabeza lo, lo malo que era yo antes, ¿no? Para poder sentir esa energía. Y ahora simplemente lo siento. Y dices, gracias por abrirme, por hacerme de espejo. Gracias por hacerme entender que todo esto funciona. Gracias por abrirme esa seguridad en mí, sobre todo mi seguridad, ¿vale? Mi fuerza, las ganas de continuar para adelante. Eso para mí es el espejo más grande y mayor que me pueden poner en cada paciente, cada persona que viene al concierto. Gracias, esa gratitud. Y desde ahí es cuando yo conecto en esa honestidad, ¿no? Es decir, wow, cómo fluye todo. Qué bueno, qué bueno. Mm, Julián, para alguien que a lo mejor quiere hacer cambios en su vida, para alguien que quiere sanarse, en el ámbito que podamos entender esta palabra, puede ser sanarse de una enfermedad, sanarse de algo que mm, no está catalogado como enfermedad, como puede ser el estrés o la ansiedad, mm. o sanarse eso en cualquiera de los ámbitos amplios que se pueda entender esta palabra. ¿Qué sería lo primero, digamos, real, profundo, que debería abrir en su vida? Pues mira, en una persona estresada, ¿vale? Yo simplemente le invitaría a que viniese a algún concierto. Simplemente le invitaría, le diría, vente. Evidentemente, porque ya lo he hecho, me dicen que no, porque no, es que yo no sé estar ahí tumbado. A mí, eso de estar tumbado, estar tranquilo, estar quieto ahí sin hacer nada, me pone más nervioso aún. Y digo, ven y experimenta. Yo te invito, ven y experimenta y después hablamos, después ya me dices lo que es. Cuando lo experimentan, se dan cuenta de esa transformación, se dan cuenta lo que ha sucedido en su cuerpo, la paz, la tranquilidad, el decir, Buah, yo no sé lo que ha sido esto, pero me ha transformado, me ha equilibrado, me ha cambiado. Yo venía aquí y yo digo, madre mía, estoy aquí, ahora este tocando los cuencos, este no sé qué, y gente de dormirse en menos de media hora de estar allí tranquilamente con los cuencos. Wow. Mm. La verdad es curioso esto que acabas de decir y en realidad está relacionado con algo de lo que hablamos hace un poco. ¿Cómo puede ser que una persona diga no soy capaz de estar ahí quieto? Mm, ¿Hasta qué punto ha llegado esta sociedad de niveles de estrés mental, físico, mm, queramos llamar, para no ser capaz de estar quieto y tranquilo en silencio? mm. Imagínate qué creencia tenemos. ¿Vale? Porque necesitamos hacer muchas cosas, queremos estar en todo, tiene que ser todo como muy organizado y tal. Imagínate todo ese día a día para cuando yo le digo, vente a un concierto a alguien, decir, yo estar ahí una hora, bueno, iré, pero pues no quieren y tal. Y yo les digo, ¿vale? Porque para mí es importante a veces pinchar un poquito a la gente para que se den cuenta dónde están. Eh, Cuando tú te vas a la playa, cuando tú te vas al lugar que te guste estar, o a ver una salida al sol, o a ver algo, lo que te guste, ¿cómo te sientes? Bueno, pues estoy bien, sí, me tranquiliza, no paro de moverme, me tranquiliza y tal. Vale, cuando estás con una persona que te transmite una energía bonita, que te transmite paz, con una persona, que te transmite calma, por ejemplo, ver una salida al sol o irte a pescar o algo, ¿cómo te sentirías? No, hombre, ahí yo ya me relajo, ya estoy más bien, ya estoy más tranquilo y tal. Digo, pues tú imagínate en un montón de gente, todos con un espacio, con una misma vibración. Si no quieres tumbarte, te sientas porque no te va a hacer lo mismo y conectas con esa parte. ¿Cómo te sentirías? Y ahí es cuando ya la persona dice, bueno, pues claro, si con una persona estoy bien, con todas las personas que estamos ahí, cuando nos equilibramos, estaremos mejor.
Y la persona que decide hacer esa transformación, que decide experimentar, que decide romper su miedo a entrar en esa paz, en esa calma y mirarse a uno mismo, entonces ahí es cuando vienen y hacen esa transformación. Pero tienen que ser ellos mismos los que reaccionen con eso. Ahí bueno, como ya estamos hablando en esta conversación, pues hay que romper un poco el miedo a lo Mm. desconocido, el Sí. miedo a la vergüenza también, el Mm. miedo quitar el miedo al miedo en general para poder dar un pasito diferente hacia un camino diferente que te puede dar resultados diferentes y que al final es tan sencillo como sentarse o tumbarse y estar en paz, en calma, en tranquilidad, para que los instrumentos y lo que tú haces eh, ejerzan su función y sin que sea necesaria una explicación más allá de cómo te sientes después, Mm. cómo te vas a encontrar en tus días después. Mm. Julián, si hoy tuvieras un micrófono para hablarle al mundo, ¿qué verdad sientes que necesita escuchar? Mm. Hombre, yo lo primero que les diría, que conectaran con esa paz, con la paz que tenemos todos interior. Yo les daría para mí otra palabra que sería reconexión. Reconexión con su alma, reconexión con la esencia que son. Porque si nos damos cuenta, por lo menos en mí, al hacer esa transformación, porque a mí me gusta a veces analizar lo que era antes, ¿no? Lo que soy ahora. Yo antes era muy racional, antes siempre tenía que hacer las cosas a cambio de, ¿vale? Si yo tenía que hablar contigo o con algún alcalde, con cualquier cosa, bueno, yo te hago esto a cambio de, ¿vale? Entonces, no, para mí, reconecta contigo y cuando tú reconectas contigo, todo lo exterior cambia, todo tu mundo te cambia. Cuando cambia todo tu mundo, tú estás más feliz, tú estás más alegre, tú estás más contento, tú estás en ti, en esa reconexión. Muy bien. Julián, de lo que tú haces, de tu camino actual, ¿qué es lo que más te conmueve como terapeuta y como ser humano? Me conmueve muchísimo cuando la persona viene al centro, viene a escuchar un concierto, viene a que le hables de una sanación cuántica, viene a aceptar algo, ¿no? que ha venido a hacer en su vida. Para mí lo mayor y la más satisfacción más grande es cuando me dicen, al terminar la primera terapia, me dicen, Julián, tenía tu teléfono más de 2 años guardado en el bolsillo y no me atrevía nunca a llamarte, ¿no? A coger esa cita o algo. Eh, pero gracias porque me atreví, gracias porque he dado el paso y he confiado. Y yo les digo siempre, digo, mira, si te das cuenta, cuando el alumno está preparado, llega el maestro. Entonces, tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí porque ya necesitabas esa apertura. Te has atrevido, has dado el paso y entonces has venido, ¿vale? Entonces, para mí eso es una de las claves más importantes, porque la gente ha perdido el miedo, ¿no? Ha perdido ese miedo a decir, ¿qué me va a hacer este señor, ¿no? ¿O qué va a pasar ahí? Yo no hago nada, simplemente soy un canal que siempre le digo a la gente, yo simplemente voy a rescatar lo que hay ahí dentro de ti. Yo no voy a ponerte nada ni a quitarte nada. Simplemente voy a rescatar lo que tú eres. Entonces eso para mí es la parte más gratificante, la mayor de todos. Qué bonito. Mm. Julián, ya para terminar esta entrevista, ¿qué te gustaría a ti que quede resonando en aquellas personas que escuchen esta conversación, que vayan a ver esta entrevista? Pues mira, para mí
que den el paso, que pierdan los miedos, que pierda esa vocecita del ego que le dice ahí, tú no vas a servir para hacer esto, tú no sirves para meditar, tú no sirves para hacer una vibración en un cuenco, incluso tener un cuenco pequeñito, ¿no? Y poder conectar con eso. Yo me dedico también a formar, a hacer formadores, ¿no? A otras personas. Y para mí sería lo más grande poder formar una escuela, ¿no? De gente que quiera acompañar a otras personas en todo este proceso. Entonces, para mí, yo les hago un llamado a decir, quita los miedos, quita los perjuicios, quita todo lo que te venga en la mente, ¿no? Y atrévete a experimentar, porque si no lo experimentas, nunca vas a saber lo que va a pasar, porque hay mucho juicio ahí dentro metido, "Buah, eso espiritual, o eso de los juegos, eso no hace nada, y eso no sé qué". Tengo personas que han venido allí a mi casa a hacer un concierto de juegos, digo, yo es la primera vez, personas como era yo antes, ¿no? Albañiles y tal, y pasar el fin de semana y el lunes llamarme y decirme, oye, yo no sé qué me has hecho, pero esto, a mí me has desbaratado, me has hecho esto, me has hecho lo otro. Que pierdan el miedo, que pierdan el miedo, que experimenten. Yo es lo que digo siempre, para mí no me gusta que me cuenten las cosas, me gusta experimentarlas y después poder opinar y poder decidir si me gusta o no me gusta. Entonces yo invito a todo el mundo a que den un pasito más adelante, ¿no? Que experimenten, que prueben, que no se queden estancados, que salgan de la rutina. Eso es, para mí es ese mensaje, ¿no? Que salgan de la rutina. A veces no hace falta entenderlo todo, basta con sentir que algo muy dentro de ti se movió. Hoy con Julián no solo hablamos, escuchamos, no solo pusimos palabras, dejamos espacios para el silencio. Gracias por tu presencia, Julián, por tu camino y por ese sonido que no necesita explicación porque se queda vibrando en el alma. Muchas Mm. gracias por estar hoy aquí en Perto do Ceo, Julián. Gracias a ti, Carlos, por esta maravillosa entrevista y poder hacer más apertura a todo el mundo el que tenga ganas de experimentar. Gracias, de verdad. Y para ti, que estás ahí al otro lado, si algo te tocó de esta charla, por favor, no lo ignores. Tal vez este sea el momento exacto para comenzar a mirarte, para profundizar en tu interior, para reflexionar, para hacer un ejercicio de introspección y comenzar a escucharte de verdad. ¿Para qué? Para ser honesto contigo mismo, para conectar con tu verdad y a partir de ahí comenzar a darle forma a tu verdadero potencial. Nos encontramos de nuevo en el próximo episodio de Perto do Ceo, donde las historias no solo se cuentan, se despiertan. Mm.